A través de operaciones tales como Paperclip, Sunshine y Odessa, despacharon nazis a distintas partes del mundo. Un número especialmente alto de ellos fue a dar a la América Latina para adquirir el control de los recursos existentes allí. Los oficiales estadounidenses han declarado haber salvado a los nazis para luchar contra los comunistas, pero estos nazis en realidad luchaban contra cualquier forma real de democracia. Por ejemplo, Inteligencia del Oeste trabajó con ellos para llevar a cabo varios golpes de Estado contra los líderes electos de América Latina. Según se indica en la leyenda, esta primera foto corresponde a una bandera nazi flameando en los Andes después del golpe de Estado de 1980 en Bolivia. El profesor Peter Dale Scott es diplomático canadiense y profesor de la Universidad de California, Berkeley. Escribió acerca de cómo Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, que se muestra en esta imagen, colaboró en la orquestación de ese golpe de Estado en Bolivia. El profesor Scott también habla acerca de cómo Walter Ruff, a quien se ve a la izquierda, inventó la cámara de gas portátil durante su servicio a Hitler. Más tarde, Ruff se desempeñó como torturador en Chile, a cargo de directores de la CIA tales como Allen Dulles, que aparece a la derecha, luego de prestar servicios en el golpe de Estado gestionado por la CIA en Chile, para derrocar al líder socialista electo Salvador Allende. Este documento de la CIA expone su obra con los conspiradores del golpe de Estado. La CIA luego colaboró en la Operación Cóndor, de carácter multinacional con base en Chile, que asesinó a izquierdistas latinoamericanos en todo el mundo, de acuerdo con el New York Times y con lo detallado en este documento de la CIA. Estos nazis también asesoraban a la inteligencia estadounidense en su guerra cultural dentro del país. Hacia 1977, Carl Bernstein, el periodista que sacó a la luz el escándalo del Watergate, dio a conocer el trabajo de la CIA en los medios. A pesar de su fama por Watergate, Bernstein solo pudo publicar su artículo La CIA y los medios en la revista Rolling Stone. Respaldó los hechos de su investigación con los hallazgos del Comité Eclesiástico del Congreso, que indicaban que más de 400 integrantes de los medios masivos llevaban una doble vida colaborando con la CIA. Según se observa en este párrafo, este número incluía a los jefes de prácticamente todas las nuevas organizaciones de renombre. Ben Bagdikian, el periodista ganador del premio Pulitzer, decano de la Facultad de Periodismo de la Universidad de California, Berkeley, descubrió que además de dirigir a la CIA, las familias acaudaladas son también dueñas de la mayoría de las corporaciones multinacionales. En su libro El monopolio de los medios, Bagdikian detalla cómo comparten los directores con las empresas de medios masivos y que según la ley, el director de una empresa está obligado a actuar en virtud del interés de su propia empresa. Por ende, las petroleras, los contratistas de las fuerzas, los bancos, las aseguradoras y las farmacéuticas que comparten directores con Time Inc. son empresas de televisión y con los grandes periódicos de la ciudad deben tener voto en la censura de la información que pueda afectar sus ganancias. Por ejemplo, en su segundo CD, Tupac criticaba que el gobierno tiene dinero para la guerra, pero no puede alimentar a los pobres. General Dynamics, una empresa contratista de las fuerzas militares, comparte por lo menos a uno de sus directores con Time Inc. y pudo haber respaldado la censura que inició Time Warner contra Tupac. Además, Ed Herman, profesor de la Wharton School of Business, también escribió el libro Manufactura de Consentimiento con Noam Chomsky, profesor del MIT, en el cual se analizaba el negocio de los medios masivos. Herman y Chomsky expresaron que la revista Armed Forces Journal International reveló en 1971 que el Pentágono publicó 371 revistas y diarios distintos. Esto hacía que el Pentágono fuera 16 veces más grande que la editorial más grande de los Estados Unidos. Hacia 1982, el número de los distintos periódicos publicados por el Pentágono llegó a 1,203. Esto tal vez explique la razón de ser de la sección de la revista de Barnes & Noble. El importante artículo de Carl Bernstein titulado La CIA y los medios hacía mención especial de Charles Douglas Jackson, a quien se ha mencionado anteriormente. Bernstein
concordaba con Francis Turner Saunders, quien hizo notar que la agenda del C.D. Jackson se repartía entre la dirección del imperio de medios masivos, Time, varias revistas destacadas y su trabajo en la jefatura de la CIA. En su libro Alianza Oscura, Gaby Webb, protagonista ganador del premio Pulitzer, describió cómo Autopista Ricky Ross, el más grande de los traficantes de crack del país, le había comprado el crack a traficantes internacionales vinculados con la CIA, luchando para derrocar al pueblo sandinista de Nicaragua. Webb dijo que el fundador de pena de muerte, Michael Harry O. Harris, era uno de los dos asociados más importantes de Ross. Dave Kenner, el CEO de pena de muerte, era el abogado de Harris. Nick Broomfield, el galardonado cineasta y veterano periodista Randall Sullivan, destacaron los hallazgos de policía detective de Los Ángeles Russell Poole en el documental Biggie y Tupac y en el libro Laberinto. Se observa en esta imagen de una escena de crimen el detective Poole, quien descubrió a varias docenas de sus colegas oficiales de la policía de Los Ángeles en todos los niveles de la discográfica Pena de Muerte. El jefe de Poole le dijo que estos oficiales de la discográfica Pena de Muerte eran seguramente mediadores o agentes encubiertos. Poole descubrió que los empleados de pena de muerte eran traficantes de drogas y armas y que además lavaban dinero. Pena de muerte también se encargó de dividir a grupos de rap radicales, tales como NWA. Engañaron al productor de rap Dr. Dre de NWA y después lo convencieron para que dejara de criticar el uso de marihuana y que comenzara a promocionarla. Pena de muerte también colaboró en la instigación de la enemistad entre el rap de la costa este contra la costa oeste, con el productor de Biggie Sin, Puffy Combs, conocido tiempo después como P. Diddy, a quien se ve en esta imagen. Knight y Pena de muerte también intentaron ponerle fin a la tregua de paz de las cuadrillas de los Bloods y los Crips. Esta es la última foto de Tupac, minutos antes de su muerte. El jefe de seguridad de pena de muerte, Reggie Wright, dio la inusual orden a los guardias de salir del auto y sacarse las armas. En una persecución automovilística mortal, unos mercenarios fusilaron a Tupac. A pesar de que cayeron 13 balas en dirección a Knight, ni una sola le dio a él. Kevin Hackey manifestó que tenía documentos para probar que agentes del FBI y de ATF eran quienes se encontraban en la caravana de Tupac y observaron su asesinato. El detective Russell Poole de homicidios descubrió pruebas abrumadoras de que sus colegas de la policía que trabajaban en la discográfica Pena de Muerte habían asesinado a Biggie. Dijo que habían hecho eso para encubrir el asesinato de Tupac, haciéndolo parecer parte de la guerra del rap de la costa este contra la costa oeste. Hacia la misma fecha en que los Pérez y los policías de Rampart dirigían estas operaciones junto con el trabajo de lucha contra la tregua de paz cuadrillera, volvió a salir a la luz de las noticias un caso histórico. Cierto fotógrafo pasó décadas tratando de hacer que la unidad policial de la división Rampart le devolviera su grabación del magnicidio de Robert F. Kennedy. Y en ese verano de 1996, la causa llegó finalmente a juicio. Elliott ganó su caso por su película, aunque la policía dijo que alguien se lo robó. William Turner, un agente del FBI con una trayectoria de 10 años, devenido periodista, y John Christian, periodista de noticias de ABC News hasta 1966, realizaron una exhaustiva investigación. Después de 10 años de investigación, escribieron que Rampart trabajaba para encubrir el asesinato cometido por la CIA del principal candidato presidencial, Robert F. Kennedy, en 1968. Turner, Christian y otros investigadores indicaron que se habían disparado 13 balas, mientras que el tirador arrestado, Sirhan, tenía una pistola que solo llevaba 8 balas. En conclusión, aunque las pruebas indican que la inteligencia estadounidense ha perseguido a los líderes izquierdistas negros, provocando un genocidio, las condiciones económicas cada vez más agudas pueden traer consigo una matanza más generalizada. La revista Progressive publicó una investigación periodística en el año 2008 en que declaró que el FBI reemplazó a 23,000 gerentes de empresas importantes para formar una agrupación llamada InfraGard,